Buenos días. El día de hoy nos toca hablar sobre Baudelaire y su estética. Vamos a empezar la clase sobre estos temas. Cualquier intento de clarificar las correlaciones y disyunciones entre el parnasianismo y el simbolismo ha de responder a una voluntad de esclarecer la propia génesis de la poesía moderna, surgidas en una época de intensos conflictos entre las acepciones artísticas de lo viejo y lo nuevo. Ambas poéticas sucesivas cronológicamente acabaron conviviendo en una tensa impermutabilidad de soluciones expresivas, que no impidió, sin embargo, algún que otro conato de asimilación mutua. En primer lugar, debe entenderse el simbolismo como una recuperación del propósito poético, del romanticismo original, es decir, del sustrato germánico para Balakian. Desde el comienzo del movimiento romántico, la poesía se ha apropiado del terreno de lo místico como una especie de lo sucedáneo, de la religión. Los románticos buscaban analogías o imitaciones del infinito, y lo mismo hicieron los simbolistas. Por su parte, el parnasianismo, literatura de severos empíricos luminosos, paréntesis clasicista, impropio, grecolatina, entre dos noches septentrionales, la romántica y simbolista, al rechazar el componente positivista tan arraigado en parnasianos y naturalistas. El simbolismo se desinteresó de la aplicación literaria de la historia, de las ciencias para orientarse por suerte de una realización religiosa, mística del arte, respondiendo así a una epistemología esencialmente distinta a la de aquellos. Sin duda, la praxis literaria del simbolismo venía conformando artísticamente la crisis espiritual del fin del siglo en su máxima expresión. Si el poeta parnasiano se había retraído de su sociedad, renegando de las utópicas pretensiones humanitarias del bardo romántico, el simbolista no haría más que agudizar ciertas posturas heterodoxas, encarnando un complejo renacer místico y espiritual absolutamente opuesto a la de los positivistas. El vacío de creencia posterior a la muerte de Dios, programada por Nietzsche, devino en una suerte de florecimiento de doctrinas, teosofismo, ocultismo, empiritismo, que prendía a llenar ese mismo vacío con posturas cada vez más alejadas de la oficialidad. Y la poesía haría más que proseguir la búsqueda en el seno, denominará una batalla trascendental. El símbolo como sistema epistemológico y como figura retórica aparecen desde el alba de los propios textos literarios, al servicio de toda cosmovisión trascendental, un símil, una metáfora, una alegoría, una imagen, sin recursos retóricos que hilvanan la historia de la literatura universal. La originalidad de los simbolistas reposaba en la configuración radicalmente inédita, que hacía del símbolo el simbolismo. Trataba de prescindir del primer objeto de una correspondencia para evocar directamente el segundo. Tal como argumentaba Jules Lemaitre, una comparación prolongada a la que únicamente se nos da el segundo término. Sistema, metáfora, seguidas en polémicas encuestas realizadas por Jules Fourier en 1891. Mallarmé confrontaba estos términos a su flamante poética a la de sus viejos amigos parnasianos. De Parnassie prend et rien montret, pour si manquer de mystère y retient aux spirits, c'est de l'issue de croire de crainte.
Esto significa, al español, los pernicianos permiten que cada entendimiento de la palabra está mostrada por un misterio. Ellos, más que un espíritu, están en una delirante de iosos, en un creciente nombre de un objeto, de suprimir esas tres partes de un joven poema. Eso es lo que está en francés. Para Mallarmé, el pecado mayor del parnesianismo radicaba en su énfasis referencial, que representa directa y explícitamente las cosas de la naturaleza. Desde el posicionamiento teórico del autor, el verdadero arte literario no obedece a la representación de los objetos, sino a su alusión al sesgo, comenzando por la propia subjetividad, entendida como una misteriosa sugestión del alma, del poeta, de un estado de amor complejo, híbrido, aliado de impresiones sin discriminación, radical ni definición absoluta, nunca como dictado de una emoción de sus propias categorías, simple, tristeza, miedo, amor. La lírica simbólica procura impregnar con el matiz de un estado interior toda realidad objetiva, en un estado que solo el lector iniciado en sus misterios de este arte moderno estaría en disposición de descifrar. A este respecto, Pellicer señala que delante de un paisaje el parnasiano dará en los términos más justos y netos que lo que sea posible, lo percibido por su ojo. El simbolista traducirá la correspondencia de este paisaje con su alma. Desde la óptica del simbolismo, se trata de sugerir una íntima correspondencia subjetiva entre lo exterior y lo interior, mediante una expresión poética absolutamente novedosa, y para lo cual se sirvió de mecanismos retóricos, o más bien cabría decir, antirretóricos, de distinta naturaleza. En el transcurso del Parnasano, el simbolismo se halla, a propósito de la escritura descriptiva, los factores que reconducen la relación unívoca entre objeto y sujeto, hacia la fusión polívoca de uno y otro, hacia una sola atmósfera sensible y sensibilizada. Durante el apogeo del simbolismo, la poesía no se quiso más un arte de mera representación, sino de creación, experimentación. Para Mallarmé, la poesía debía abandonar los procedimientos descriptivos tradicionales, ya obsoletos, para guiarse no por los descarados estados de ánimo romántico ni por los espéculos parnesianos del mundo exterior, sino por el propio lenguaje puramente autorreferencial, la aceptación romántica, el símbolo afirmado, la profundidad del mundo y del yo. Así, Lamartine menciona que el marco para la ensoñación romántica es una equivocación anímica de lo expresado con franqueza, demasiada franqueza. El simbolismo finisecular llevó más allá dichos presupuestos, basándose en el arte de la sugerencia, de la evocación de una idea abstracta, desde la realidad concreta, afinando así el trascendentalismo y extremundo el subjetivismo y un sentimiento romántico. También supera en este sentido el despacho de su fidelidad a una métrica estricta, y el poema mallarmiano al poema pretendidamente objeto del parnesiano. Si los poemas parnesianos, artefactos perfectamente bellos, representan una imagen fragmentada del mundo, incontaminada por el sentimiento del yo, a medio camino entre una subjetividad explícita y otra implícita. La poesía de Mallarmé aspira a un ideal absoluto en que se funden el uno y el otro. Frente al parnesianismo, la impresión del objeto, el poema concentra todo un universo, cada palabra contiene todas las múltiples formas, conjugando entre ellos infinita correspondencia de sentido.
Ya no se trata de la palabra, signo del romanticismo, y del Parnaso, de una palabra utilitaria, que denota a lo interno, a lo externo, sino de la palabra símbolo, de la palabra mágica de referencia. Asimismo, una red de infinitas connotaciones atributivas al caleidoscopio de metáforas, prolongadas en lo que habría de consumirse a partir del entonces poeta moderno. Baudelaire, Charles Baudelaire y la alegoría parnasiana, el eslabón encontrado. En la rehabilitación de algunas formas precedente de procedimientos retóricos clasicistas, tal como el poema alegórico, ha de situarse una de las claves del nacimiento de la nueva poética. Entre ellos, y como destaca Millán Alba, la concisión del poema perfecto, equilibrio de sus partes, progresión metafórica que desemboca o no puede, en perfecto equilibrio, desembocar en alegoría, recuperación de la mitología clásica y abandono de la bíblica, precisionismo de las imágenes, ida hacia el hermetismo del poema. Aunque el romanticismo en general había destinado a la alegoría como forma poética por ser demasiado mecanicista, como artefacto de la producción de sentido, demasiado racional, demasiado didáctica, demasiada ligada a un medievalismo didáctico. No dudaron en recurrir a ella Alfred de Vigny en varias de sus poesías antiguas y modernas. Víctor Hugo empieza esta voz interior como Le Vache o Alfred Musset en su célebre imagen del pelícano Le Nuit de Moi, que significa una noche menos en español, pero una recuperación sistemática de la alegoría no se encuentra más que en algunos maestros del Parnaso como Lacan de Leeds. En francés sería Le Parfum Imperceptible, que sería en español un perfume impervisible. Y así como Théophile Juntier en sus Lecun, Niop, Le Pot, Le Flot, Le Pin de Land, partiendo con Gaunier, Baudelaire presenta Le Flux del Mal, que serían las flores del mal en español. Composiciones como el Albatros, Le Masque, en un Medom, es un voto de las alegorías en español. De Lyon o Retúlalo, precisamente, alegoría, cuyo empleo del simbolismo de la misma manera clásica, basado en una imagen asociada, que descifra siempre el final del poema. Presenta lo que Girón Martín Cuadrado reconoce como afrodiscón, por el que el segundo término de la comparación no se hace esperar mediante una ponderación en el primer término. En la alegoría diferencial de procedimientos propiamente simbolistas, tal cual concebían Mallarmé, Jules Lemaitre, comparecen siempre a los términos de la analogía de Albatros. No dudan en explicar el propio Baudelaire. Le Pot o Le Pot es semblante, que en español es el poeta es un semblante, como anteriormente Gautier. El poet es en sí como aquel pino de las landas, en español sería el poeta es uno en sí. Menos didáctico, pero no más moderno, resulta igualmente el hábito de Baudelaire de presentar con mayúscula algunos sustantivos claves esparcidos a lo largo de su obra. Mort, eni, espíritu, beat, que sería muerte, espíritu, beato en sí mismo. Testimonios cabal de un razonamiento todavía alegórico y apenas distanciado de los maestros románticos. A este procedimiento verbal no fueron ajenos tampoco los poetas parnesianos. José María de Lieda, en algunos triunfos como Le Bouillet, agrupó múltiples sustantivos mayúsculos como Le Mort, Terre, Mer,
en tanto que en piezas primerizas como Le Conquet, Le Mort, de Angel, que sirvió del soneto propiamente alegórico a la manera de Gautier y Baudelaire. También Coutel Méndez hizo propio en Septiembre, o Sully Proudhon en Il Vas Libris, de Nancy, Le Genshin. Como puede observarse, el parmesano tuvo, aunque fundamentos a través de la alegoría sensitiva, para percibir la posibilidad significa las cosas, pero en cualquier caso se trata de un simbolismo discursivo convencional de carácter unívoco, centrado en una personificación de los abstractos a través del cual aparece siempre una idea previa que debe exponer versificándola y la imagen y el artificio adecuado para ilustrarla. Como quien, colores, el dibujo de otro. La imagen carece de otro valor que el auxiliar y esa perspectiva degrada sus componentes. La alegoría, al cabo, tiende a clarificar los conceptos y el simbolismo ocurrirlos. En este primer estado de su retórica simbólica, Baudelaire no deja de ser poeta parnesiano desde las huestes del propio simbolismo. Diferencia entre alegoría y simbolismo se presenta con total claridad. Maurice Merlin se percató de que era necesario designar como alegoría la obra del espíritu humano, donde la analogía es artificial y extrínseca. Llamaré símbolo a lo que se llama analogía, aparece natural intrínseca. Para Merlin existe dos clases diferentes de símbolo. El símbolo a priori, concepción intelectual de la intención deliberada, propiamente alegórica, y el símbolo a posteriori, inconsciente, interiorizado, el cual sucede que intervenga el poeta, como a pesar suyo. El símbolo más puro es aquel que acontece sin que se da cuenta, inclusive en contra de sus intenciones. Por más que prefiera el paso del romanticismo y el Parnaso hacia el decadentismo, el simbolismo y el porvenir, pese a la silueta del genio aislado que privilegian muchas páginas estéticas y hagiográficas, Baudelaire no sirvió de espaldas a su contexto literario, ni en su obra. Es menester recalcarlo. Existen amplios segmentos escritos a la manera parnesiana. Hay quien solo se ve en la célebre dedicatoria de Gautier, Les Fleurs du Mal, que serían las flores del mal, la mera adulación de quien aspira a conceder los autores prestigiosos. Pero lo cierto es que Baudelaire siempre consideró a Gautier uno de los grandes maestros, como a tal consagró varios estudios críticos, como a tal le dedicó íntegro su poemario, con aquellas elogiosas y sinceras palabras, un poeta impecable, que sería solo un poeta impecable. Y prosigue en francés, un parfait le magnicien de lettres français, le montre chel de tres vénérés. Maître Edmé Teófilo Gautier, lo que significa que un poeta impecable con una magnífica retrato de las letras francesas, una palabra en sí 3 veces venerada, es lo que leí en francés hace un par de minutos. Gautier fundamentalmente se habla encargado de transmitir a Baudelaire las fórmulas del arte por el arte. En conjunto, la filosofía de la composición del americano Edgar Allan Poe dotaron la composición literaria de herramientas primarias. Gautier, impecable, asimismo Baudelaire, más allá de la pasión, la forma perfecta, su predilección por ciertos procedimientos retóricos como la propia alegoría, y por algunos temas y motivos provenientes del romanticismo pintoresco. De ahí que no fueron los célebres Imul y Quemy, la obra de Gautier, que tuvo más alta estima el discípulo, sino los libros anteriores de mayor resabio romántico y carga alegórica, aunque Les Fleurs du Mal pueden rastrear las huellas de Imú y Camus en piezas como L'Esprit Villard
lo cual retoma motivos y versos enteros como el segundo. Debut de Biel. Gautier prevalece en el poemario de Baudelaire, sigue siendo la España cuyo poema, el Prólogo, por ejemplo, inspiró el anónimo Le Prólogo, de sección L'Esprit Ideal, y cuyas descripciones del Sacromonte acumulan de Voyage en España, resuenan en un poema de Voyage. En sus mots de commun, Baudelaire se limitó a aplaudir, según él mismo declaró en su célebre artículo, el oficio del versificador, su amplitud para aquilatar de manera sistemática y continua la majestuosidad del alejandrino en el octosílabo, así como su talento para la transposición artística, la fusión del doble elemento, pintura y música por la cuadratura de la melodía y la pintura regular y simétrica de una rima rigurosamente exacta. Lo que respecta exclusivamente a la métrica, la poesía de Baudelaire ha de ser considerada bajo una absoluta fidelidad de patrones parnesianos a su severa combinación compositiva, opuesta o deslaño romántico, la férrea organización en secciones, cuyo celoso orden estructural y descomposición arquitectónica reivindicó en todo momento y en todo orden los mecanismos de la relojería que regiría cada composición, dotaron al Fleur de Maus de un sello de época de que garantizaba su procedencia del taller parnesiano. Ya en un salón de 1846, Baudelaire, con sus aforismos dignos de Gautier o Leconte, de Lis, con una rigurosa técnica, la riqueza de la rima, el conservadurismo acentual de su alejandrino clásico, la búsqueda del efecto sonoro, su sumisión a la exigencia del soneto y de otras formas fijas de estructura, más compleja, aprendedora de su amigo Benville, por ejemplo, en parte oriental de Le Bacon, hacen de Baudelaire en un sentido uno de los grandes estilistas del Parnaso. Valiéndose de una versificación parnasiana, Baudelaire canalizó, sin embargo, una cosmovisión personalísima, inédita entre los miembros de la generación, su revolucionaria concepción de la belleza y del arte. Traspasa con creces los limitados planteamientos del Parnaso, a cuya belleza clásica, históricamente prefijada, cristalizada en el canon grecolatino, opuso una suerte de demonización plagada de implicaciones y disonancias, viva expresión de los abismos interiores y la contradicción existente, íntima y social del hombre moderno. Si la poesía de Théodore de Benville procura fundamentalmente agradecer a los sentidos y a de Lis, satisfacer a la vez un anhelo de belleza plástica y pensamiento filosófico, Baudelaire invita a contemplar al ser humano en su pleno significativo de carnalidad, moral de una sensualidad transitada de complejos, pasiones, deseos, sombras, su visualización de lo femenino, exalta una belleza bifronte, cuya expresión más común se sustentaba en un amplio desarrollo del oxímoron, Le Mosque, un estilo o estatua alegórica del Renacimiento. El himno y la beatitud de la posesión ilustran frente a la pretendida imparcialidad parnasiana en la exposición de temas. La poesía de Baudelaire expresa rectamente las realidades exterior e íntima. Su sensibilidad estremecida y estremecedora rompe con la voluntad altiva, solemne del parnesano, para exponer a sí misma el homme de plume tenido en el claroscuro, euforias y traumas, eso sí, sin rebajarse en ningún momento
a la sensibilidad alegórica del romanticismo tardío, las cuales desprecian profundamente el rebelde ego baudeleriano, omnipresente en su obra. Venían a tender un puente entre el yo romántico y el yofismo decadente, por encima de unos grandes dogmas de la escuela parnesiana, la objetividad. Atento a su circunstancia, Baudelaire no volvió los ojos a Grecia, sino a las civilizaciones antiguas. Y a la vieja Atenas prefirió París, quintesencia de la metrópoli moderna. Por más que retomara algunos aspectos de la poesía urbana de Gautier, ya se han citado concordancias en un ejemplo en su poesía Tablas Parisinas. Sentaban las bases del mito literario del París contemporáneo, como se había hecho hasta entonces. La diferencia entre ambos radica en el sujeto poético, no en el objeto. Aunque Gautier recurriera las mismas calles y salones que su coetáneo pupilo, al que sobrevivió un lustro fue Baudelaire, quien supo aclimatar y su yo lírico a los aspectos más actuales de la ciudad moderna, entre ellos el anonimato. A diferencia de los parnesianos, Baudelaire no dedicó un solo poema a celebrar la belleza clásica, y el mismo año, cuando aparecieron sus poemas antiguos de Lecomte de Lis, no dudó en ridiculizar esa escuela pagana a la cual pertenecían en el fondo sus mejores amigos. Baudelaire, a diferencia de Gautier y los parnesianos, logró hallar de manera de sobrepasar los estrechos mágicos de aquella retórica convencional en el cual un albatros acaba inmediatamente transfigurado en poeta. La mayor valentía de Baudelaire no radica en provocación moral o religiosa alguna, sino precisamente en la intrepidez para soltar de la mano del didactismo y del puro silogismo leído en Cédebon, en Poe, en Hugo, en Gautier, o la falta de prejuicios para transformar el razonamiento lógico del poema y la estructura argumentativa tradicional. Mucho se ha hablado del valor fundacional del soneto correspondencia. Ello no ha de ponerse en duda lo que atañe la teorización simbólica, pero en la práctica simboliza aquellos versos permanentes aún ligados a la interpretación alegórica. Cuando se habla de la naturaleza es un templo y sus pilares vivientes, el propio Baudelaire. Y aquí lo didacta, los términos de la analogía, sustantivo clave, y en mayúscula, naturaleza. No debe, por lo tanto, a poemas como ya dijimos, sus correspondencias de Baudelaire, haya de ser considerado padre del simbolismo. Su valor radica, por el contrario, en haber sabido ejecutar tanto el poema como su valor real. Radica, por el contrario, en hacer sabido ejecutar una verdadera traslación de la correspondencia entre lo abstracto y lo concreto, al terreno del objeto y lo sujeto. Ya no se trata de una dualidad ante lo terrenal y lo celeste, que el poeta tenía que descifrar, sino la interacción entre todas las experiencias sensoriales, no espirituales, que se establecen en el interior del sujeto y cuya última interpretación corre a cargo de su propio yo. Percibe el fenómeno de la verticalidad y horizontal, lo intelectual y lo sensual. De ahí la esencia del impresionismo sinestético y de sugerencia baudeleriana, las auténticas enseñanzas que legaría al simbolismo. No está de más traer a colación piezas como la armonía del sonido, en la cual sugiere una proyección silenciosa del yo lírico en las imágenes del atardecer, que ya no es romántico ni parnesiano. La superación de los poetas subjetivos del romanticismo y objetiva del Parnaso
se concretiza en la obra de Baudelaire mediante una fusión de ambas, no explícitamente, sino por la pura sugerencia. Sin embargo, Baudelaire en su obra lírica aún no arriba plenamente a lo que pueda juzgarse como retórica y una poeticidad pura de la modernidad, es decir, exenta del desarrollo lógico argumentativo, anecdótico, narrativo o descriptivo, más propia del simbolismo inaugurado por Mallarmé. Recordemos, por otra parte, que Baudelaire, como indica Pedro Provencio, abominó los poemas en que Mallarmé comenzaba a emplear una distorsión lingüística opuesta a la fluidez, siempre acompañó el valor baudeleriano. ¿Y la prosa baudeleriana? Se estaría haciendo la pregunta. Aquí radica en la última instancia el auténtico rompimiento de los rigurosos límites de la métrica y expresividad parnesianas. Aquí confluye la búsqueda de una música interior que acomodarse con la naturalidad de las ideas y los temas del poema y las sensaciones y ensoñaciones del yo lírico. Sin duda, los poemas en prosa de Baudelaire significan más que sus versos. El verdadero nacimiento de la expresión lírica, simbolista y moderna, contra la narratividad y el hilo discursivo lógico. Aquí, fragmentalismos milagrosos de una prosa poética y musical, aunque un ritmo ni rima, de que tradujese los movimientos líricos del alma. Abrir definitivamente las puertas de la poesía y la probabilidad de la musicalidad semántica y fonológica, de una forma intacta, la armonía más abstracta de la física, de aquellos textos venían de mejor, a dejar definitivamente atrás a Banville. Figura dignificará y defenderá la muerte en el más parnasiano de todos los tratados. Un pequeño tratado de la poesía francesa, en cuyas páginas se negaba la mera posibilidad de una lírica en prosa. Frente a un vacío discurso de la norma, el estilo, la tendencia y el arabesco lírico, Baudelaire proponía definitivamente una liberación, sin vuelta atrás de los componentes semióticos, en una lectura retórica de lengua poética heredada. Muy bien, a continuación les voy a pasar un video de una manera muy didáctica, unos 15 o 20 minutos, sobre Charles Baudelaire, por lo cual voy a abrir mi bandeja. Ya tengo aquí mi pantalla compartida, le vamos a dar clic. Ya la tengo, me voy a pestaña Chrome. Y aquí tengo, es de la UNAM, en video, desde el punto de vista didáctico se pasa el video para hacer la clase más didáctica. Y la sesión 1, un poeta llamado Charles Baudelaire, le vamos a picar para compartir. Ahora bien, antes de darle clic para empezar, las personas que puedan tener problemas de sonido con su computador, voy a copiar. Me regreso al Teams de estética, voy a poner en mostrar conversación. Aquí en reunión voy a pegar el link. Ya se los envié. Para las personas que tienen problemas de sonido con su computadora, pueden abrir ya el video, unos 15 a 20 minutos. Entonces le doy clic para oír el poeta llamado Charles Baudelaire. Y aquí hace mención que presenta a Vicente Quirarte. Le damos clic y vamos a ir unos 15 o 20 minutos de este video.
Muy buenas tardes, soy Mirna Ortega y me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a un nuevo curso del programa grandesmaestros.unam. En esta ocasión dedicamos este nuevo curso a Charles Baudelaire, a 200 años de su nacimiento. Y para hablarnos de este poeta revolucionario en tantos sentidos, un poeta que es considerado el padre de la poesía moderna y precursor del movimiento simbolista francés, hemos invitado precisamente a otro poeta, a un especialista en Baudelaire, a nuestro querido y admirado Vicente Quirarte, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Vicente Quirarte no necesita presentación para casi nadie, y menos para quienes han seguido los eventos del programa Grandes Maestros. Él es poeta, narrador, dramaturgo, ensayista, es doctor en literatura mexicana por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde imparte cátedra desde hace más de 30 años y es investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM también. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es miembro del número de la Academia Mexicana de la Lengua y miembro del Colegio Nacional. Su poesía reunida hasta el año 2000 está publicada en la UNAM bajo el título de Razones del Samurái, y pues su labor ensayística y de investigación es muy variada y ha transitado por diferentes temas: poesía mexicana, historia y literatura, literatura fantástica, temas relacionados con la ciudad, particularmente la Ciudad de México, entre otros. Quiero destacar también su labor como dramaturgo, que hemos disfrutado muchísimo, he de decirte, Vicente. Y dos de esas obras pueden escucharse en descargacultura.unam. Tenemos Melville en Mazatlán y El retrato de la joven monstruo. Magníficas las dos, dirigidas por nuestro querido Eduardo Ruiz Sabino. Él ha recibido varios premios, pero ya no quiero decir más de él porque me pidió que fuera muy cortita de su presentación, pero también quiero compartirles aquí que él ha dado ya 2 magníficos cursos para este programa, el de Grandes Maestros, los cuales también están a su disposición para poder disfrutar en cualquier momento, y aquí les dejaremos las ligas de esos cursos. Es Vergüenza de los Héroes, que se impartió en el ya lejano año de 2010, imagínate, Vicente, cuánto tiempo hace ya, y 2 años después impartió uno sobre Bram Stoker a 100 años de su muerte. Antes de dejarlos con el doctor Quirarte, quiero recordarles que este curso consta de 3 sesiones. Las próximas 2 tendrán lugar los miércoles 12 y 19 de mayo para que aparten estas fechas, y también decirles que sus preguntas las pueden poner tanto en YouTube como en redes sociales, y al final de la sesión se las iremos planteando al ponente y creo que podemos tener una conversación muy rica. Pues, doctor Quirarte, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, y te dejo con la palabra. Al contrario, muy buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos y bienvenidas a este curso, donde en 3 sesiones vamos a tratar de examinar la figura de Charles Baudelaire y sobre todo de entusiasmar a aquellos que lo conocen y aquellos que apenas lo van conociendo. Precisamente estos cursos son invitaciones al viaje, para utilizar una frase muy del gusto de Charles Baudelaire. Y antes de iniciar, quiero agradecer la hospitalidad que nos da nuestra Universidad Nacional Autónoma de México a través de la maestra Mirna Ortega y su excelente y diligente equipo. Estas sesiones, como dijo la maestra Ortega, al principio van a ser 3. En la segunda de ellas, que es la siguiente, hoy vamos a referirnos a las vidas
de Charles Baudelaire, y en la siguiente sesión vamos a alternar la presentación de Las Flores del Mal con los poemas en prosa y algunas grabaciones hechas por el actor Julien Le Carcassonne. También en Descarga Cultura ustedes pueden encontrar varias versiones, lecturas del actor Julien Le Carcassonne, tanto en francés como en español. Y es muy interesante escucharlo y verlo, como ustedes van a tener la oportunidad de hacerlo en la siguiente sesión. Él filmó especialmente para la ocasión estos poemas que vamos a tener la oportunidad de escuchar la siguiente clase. Y la tercera sesión va a estar dedicada al Baudelaire crítico de arte. Vamos a examinar sus preferencias plásticas y nos vamos a referir a un libro que se llama Mi corazón al desnudo. También al final yo voy a enviarles una bibliografía selecta de obras que ustedes pueden consultar para profundizar en el conocimiento de Baudelaire. En esta primera sesión vamos a examinar su biografía, vamos a exponer de manera general sobre ciertos hechos de su biografía y vamos a ver algunas imágenes que nos van a enriquecer y posteriormente hablaré mientras están las imágenes, pero en este momento voy a hacer una exposición. Bueno, Baudelaire vive solamente 46 años. Sin embargo, en esa relativamente corta edad, integra una obra que los esplendores han llegado y siguen llegando hasta nosotros. Como decía Virginia Woolf, el gran escritor es siempre nuestro contemporáneo. Y Baudelaire siempre nos está diciendo algo nuevo. Sobre todo, estamos recordando que hace unos años llegó al mundo. Él nace en París, en el París medieval todavía, en el París de traza medieval, con calles pequeñas, estrechas, que eran fieles a la traza de la ciudad en la Edad Media. Él nace en la calle de Orfeuille, una calle que todavía existe en París, pero está cerca del Boulevard Saint-Germain. No existe ya la casa, pero una placa de testimonio de que allí nació en 1821. El mismo año de la muerte de Napoleón Bonaparte y de la publicación de un libro que habría de influenciar mucho a nuestro poeta, que es el libro de Thomas de Quincey, Confessions of an English Opium Eater, un libro que es fundamental para entender los paraísos artificiales, libro al cual nos referiremos también en la última sesión. En 1821 también muere Hoffmann, este escritor al cual Baudelaire era muy adicto y tenía un retrato incluso de Hoffmann en su estudio. A los 6 años de edad, en 1827, el niño Baudelaire ve la muerte de su padre. Su padre era François Baudelaire, un hombre de múltiples talentos, un hombre muy amoroso, pero se dice, lo dice el propio Baudelaire, que su enfermedad que lo llevaría a la tumba se debió a que François Baudelaire era muy grande, mayor de edad, cuando desposó y tuvo a Charles Baudelaire. La viudez de Madame Baudelaire no duró mucho porque al año siguiente contrae matrimonio con Jacobo Opic. Opic tuvo una carrera
muy importante en el sector militar, diplomático. Él quería que su hijo, su hijastro Baudelaire, Charles Baudelaire, fuera diplomático como él, pero Baudelaire desde muy joven, ya cuando adquirió la edad, quería dedicarse exclusivamente a las letras. En 1832, cuando cuenta 11 años de edad, trasladan al entonces coronel Opic a la ciudad de Lyon, donde Baudelaire tiene una iniciación difícil, no le gusta la ciudad. Cuando uno examina la historia de William Wilson, de Edgar Allan Poe, se da cuenta de por qué Baudelaire encontraba un alma gemela en Poe. La estancia de ambos, la iniciación de estas almas sensibles en la escuela les resulta muy difícil. Este año también, en 1832, en 1940, perdón, más adelante, asiste al regreso de las cenizas de Napoleón, que como vemos había muerto el mismo año en que Baudelaire vino al mundo, en 1821. Gracias al ya general Opic, consiguieron boletos para estar en la primera fila, tanto Baudelaire como un amigo, en este acto muy solemne que se hizo de las cenizas de Napoleón Bonaparte. Sin embargo, fue motivo de befa para el futuro poeta. En 1841, cuando el poeta tiene 20 años de edad, se decide enviarlo al extranjero, porque se piensa que su permanencia en Francia es perjudicial, sus amigos no son las buenas compañías que quiere el general Opic, de tal manera que el joven es llevado voluntariamente a fuerza en un viaje hacia los mares del sur. Se embarca, él se encargó de fabricar la leyenda negra de que lo habían tratado muy mal, lo cual no es cierto, se le trató muy bien. Y el barco iba a Calcuta, realmente no llegó, porque Baudelaire se quedó antes en la isla Mauricio, la isla donde Bernardin Saint-Pierre ubica su novela Pablo y Virginia. Regresa de ese viaje, eso sí, con dos poemas muy importantes. Uno de ellos pueden ustedes encontrarlo en Desgarra Cultura, leído por Juliano Carcassonne, el poema El Albatros, donde analoga la condición de un ave que cuando se encuentra en tierra es torpe, en cambio cuando está en el espacio y despliega plenamente las alas, se encuentra en plena libertad. Y esta idea del animal, martirizado por los marineros, le da la pauta para establecer una analogía con el destino del poeta. Es uno de los poemas más hermosos que después serán incorporados a su libro central, Le Fleur du Mal. En 1942, nuestro poeta alcanza la mayoría de edad y solicita su herencia, poder ejercerla, y por primera vez tiene una idea de independencia. Vive inicialmente por su cuenta en la isla San Luis, se instala en este espacio donde la ciudad
está en el centro de la ciudad, pero al mismo tiempo está aislado. Después se cambia al número 17 del muelle de Anjou, en la propia de Saint-Louis, en el Hotel Dimodin. Hay que recordar que la palabra hotel en ese entonces no se refería al concepto moderno que tenemos del mismo, sino el hotel era una casa unifamiliar o para una persona o para un matrimonio sin hijos. En ese Hotel Dimodin, Baudelaire se instala a pleno lujo. Es joven, es hermoso. En 1845 comienza a publicar en revistas sus escritos de arte. El Salón de 1845 es recibido con gran entusiasmo por la prensa. Es también estos años, en 1843-44, cuando su amigo, el pintor Émile Dehoy, pinta su retrato que vamos a ver más adelante. Y también comienza su amistad con un poeta contemporáneo que después hará su oración fúnebre, que es Théodore de Banville. Théodore de Banville pensaba, cuando fue a su casa, primero conoció su casa, y cuando vio ese lujo con el cual vivía el joven Baudelaire, él pensaba que se trataba de una persona mayor. ¿Cuál es la sorpresa de Banville cuando conoce a ese joven hermoso como un dios, según palabras del propio Banville? Es una época muy feliz para el joven porque es independiente, se siente independiente, que conoce a Jean Duval, que va a ser su amor carnal más importante. Un día él va a un teatro de cuarta porque de quinta no había, y de pronto sale esta muchacha mulata a escena, dice un parlamento, un pequeño parlamento, y la atracción de Baudelaire hacia la muchacha es instantánea. Hay un amor enorme que él siente por esta muchacha, y de acuerdo con testimonios, hay diversos testimonios gráficos y también verbales. Unos dicen que era hermosísima, otros dicen que no tanto, pero Baudelaire encontraba, como sucede con la mujer que uno ama, es la mujer más hermosa del mundo. Y esta muchacha, Jeanne Duval, lo hace conocer los placeres de la carne. Antes había tenido relación con una prostituta, que era su querida, que seguramente entonces fue cuando Baudelaire contrajo la sífilis, que sería una de las causas de su muerte. En estos años, en 1946, también publica Los consejos a los jóvenes literatos. Este texto puede ser, ha sido publicado por nuestra universidad en la colección que fundó y dirige nuestro querido Hernán Larrazabala, Pequeños y Grandes Ensayos, y junto con los consejos a los jóvenes literatos de Baudelaire se encuentran las cartas a un joven poeta de Reine María Rilke. Y esos dos escritos son fundamentales para entender la evolución de ambos poetas y para entender lo que ellos tenían de idea sobre la literatura. En 1958, es decir, un año antes de la muerte de Poe, Baudelaire hace la primera traducción del autor americano, bajo el título La Relación Magnética. En 1949 muere en la ciudad de Baltimore Edgar Allan Poe, en una situación
muy misteriosa. Sin embargo, Baudelaire siempre pensó que Edgar Allan Poe sería, por su talento, un autor reconocido en todos los sentidos en Estados Unidos. Estaba muy equivocado y dedicó la parte fundamental de su vida a traducir a Edgar Allan Poe, como lo vamos a ver más adelante. Este año también aparece un libro fundamental de Théophile Gautier, titulado Esmaltes y Camafeos, que ya desde el título revela la poética del autor. Sus textos van a ser perfectos en su forma, como serán los de Baudelaire en Las Flores del Mal, pero no tendrán el efecto que ejerce sobre nosotros la poesía de Baudelaire. Menciono a Gautier porque en la siguiente sesión vamos a ver esa dedicatoria tan hiperbólica que pone al frente de Las Flores del Mal, dedicada a Théophile Gautier. En 1957 muere el general Opic y aparece este mismo 1857 la primera edición de Las Flores del Mal, que inicialmente se iba a llamar Las Lesbianas, el libro que después se llamó Las Flores del Mal, y la prensa publica este mismo año algunos de los llamados en ese entonces poemas nocturnos, que después van a ser los poemas en prosa, que se publicarán bajo el título Les Plaines de Paris. En 1860 tiene lugar la primera crisis cerebral de Baudelaire. Él siente que se está volviendo loco, que está perdiendo la lucidez. Sin embargo, todavía vivirá 7 años, por fortuna. En 1861 manda una carta hermosísima, el 6 de mayo, a su madre. Dicen, hay varias versiones que enfatizan que el amor más grande de Baudelaire fue el que sintió por su madre. Él nunca perdonó a su madre que lo hubiera abandonado y lo hubiera cambiado, es su idea, por el general Opic. Decía Baudelaire que la poesía es la infancia recuperada a voluntad, y todo el tiempo le reprochó a Madame Opic, entonces Madame Opic, que lo hubiera abandonado y lo hubiera cambiado por el general Opic. En 1862, cuando el poeta todavía es un hombre joven, pero envejecido ya de manera prematura, como lo vamos a ver en las fotografías que traigo para ustedes, se habla de Baudelaire como un candidato para ocupar un lugar en la Academia Francesa. Saint-Beuve, que es una figura, un crítico literario muy importante, va a hablar de la folie Baudelaire, de la locura Baudelaire. Sin embargo, lo que más nos atrae de él, lo que más nos dice de la folie Baudelaire, que da título al libro de Roberto Calasso, que se llama precisamente así, La folie, la locura Baudelaire, lo que Saint-Beuve hace es una alabanza de por qué queremos tanto al poeta y por qué lo seguimos de esta manera. A ver si encuentro la cita de Saint-Beuve. Bueno, cuando pasemos las imágenes se las leo, porque por aquí la tengo la cita. En 1864, es decir, pocos años antes de morir, decide el poeta viajar a Bélgica y resarcirse con
una serie de conferencias que lo van a volver rico y le van a traer prosperidad económica. El viaje a Bélgica resulta un fracaso y en la iglesia de Saint-Lô, en Namur, tiene lugar un ataque mental hacia la memoria y la fascia de Baudelaire. A raíz de ese ataque que él sufre en Namur, él tiene una fascia que no le permite hablar y es trasladado a Bélgica y después a París. En su cuarto se le cuelgan cuadros de su amigo Manet, Edouard Manet, y una copia que el propio Manet hizo de Goya. O sea, él toda su vida estuvo vinculado a la belleza y sobre todo a la belleza plástica. Y muere Baudelaire en 1867 y el 31 de agosto, a su entierro en el cementerio de Montparnasse, acude poca gente debido a que pues, París y Francia se encontraban en pleno verano. Y hay discursos de Theodore de Bonneville, que había sido, como ya lo vimos, su amigo indiscutible, y su otro discurso de Asselineau, que sería su primer biógrafo. Vamos a examinar algunas de las imágenes que he traído para compartir con ustedes y sigo redondeando el tema. Por favor, don Edgar, vamos a ver las imágenes. Bueno, como examinamos, como dijimos anteriormente, Baudelaire nace en el viejo París, en el París medieval, y a pesar de que hay varios monumentos en París que recuerdan a Baudelaire, el gran monumento de Baudelaire es la ciudad. Él, como dice Walter Benjamin, hace entrar a la ciudad por la puerta grande de la poesía y convierte a la capital francesa en personaje de la poesía lírica. Eso lo vamos a ver con más detalle en la siguiente sesión. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Él nace en la calle Orfei, cerca del Jardín de Luxemburgo, donde iba de niño a hacer excursiones frecuentemente con su padre, el Jardín de Luxemburgo, donde actualmente se encuentra un busto del poeta que se construyó, se levantó en los años 30, a pesar del siglo XX, a pesar de las protestas de varias buenas conciencias que rechazaban que Baudelaire estuviera en el Jardín de Luxemburgo. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Bueno, esta es una miniatura, una imagen del niño Baudelaire. Como les digo, él decía que la poesía es la imagen de la infancia recuperada a voluntad. Vamos a la siguiente. Esta es la única imagen que se conserva de la madre de Baudelaire. Desgraciadamente no podemos, no, está muy lejos. Ahí se encuentra en su casa de Honfleur, donde se refugió después de quedar viuda y donde Baudelaire también iba a visitarla con frecuencia. La relación de Baudelaire con su madre es muy importante, tan importante es la correspondencia de Baudelaire, que ocupa dos volúmenes de la Biblioteca de Tabelliat, semejante a los que ocupan sus obras completas. Y la correspondencia del autor también es parte de su obra. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, allí está Baudelaire a sus 40 años. Está en la plenitud de sus poderes intelectuales. Él tuvo una relación muy estrecha con la fotografía porque era un arte que estaban haciendo en ese entonces.
Aunque la fotografía comienza con Daguerre, en sus primeras tomas de la calle, el retrato se va perfeccionando a mediados del siglo XIX y en los años 60 Baudelaire se manda a hacer varios retratos con sus amigos Nadar y Carchat. Y en todas las imágenes Baudelaire está mirando al frente. Vamos a pasar todas las imágenes, por favor, don Edgar, las siguientes. Baudelaire se retrataba siempre con estos batones que él se mandaba a hacer especialmente. Recuerden que Baudelaire defendía mucho el dandismo, no como una elegancia. El dandy no es el hombre solamente elegante, sino el hombre que es diferente, aquel que opone la soledad a la familia, la independencia al trabajo mercenario, que decía el dandy, y por eso él utilizaba estos batones tanto para trabajar como para salir a la calle. Ahí lo podemos ver a los 40 y tantos años, ya con los cabellos prácticamente grises y ya muy prematuramente envejecido, como lo podemos ver también en la siguiente pintura. Ese es un retrato también fotográfico, pero creo que después viene otra fotografía, una fotografía muy a lo Hugo, se parece mucho a Víctor Hugo. Víctor Hugo le dijo sobre las flores del mal que él había creado un estremecimiento nuevo. Esta imagen de Baudelaire, también basada en una fotografía, este dibujo, es la imagen que tenemos de el poeta maldito. Baudelaire se le considera un poeta maldito porque cuando salió Las flores del mal en 1857 hay una serie de artículos en contra del libro como este que les voy a leer. Dice: jamás se vio malgastar tan locamente tan brillantes facultades. Hay momentos en que se duda del equilibrio mental de Monsieur Baudelaire. Hay otros en que ya no se duda más. Se sucede entonces la repetición monótona y premeditada de las mismas palabras, de las mismas ideas. Lo odioso se confunde con lo innoble, lo repulsivo se alía con lo infecto. Nadie ha visto jamás morder y aún masticar tantos senos en tan pocas páginas. Esta idea de Baudelaire, rodeado por sus pesadillas, pues pasó en su momento. De hecho, lo vamos a ver en la siguiente sesión, cómo Baudelaire tuvo que pasar un proceso judicial donde se le acusaba por las flores del mal por atentar contra las buenas costumbres. Este es un autorretrato de Baudelaire. Baudelaire pertenece al estirpe de los poetas pintores, de los poetas dibujantes, y si no hubiera sido un poeta, también le hubiera esperado un destino muy promisorio como artista plástico. Hay 3 retratos, autorretratos que se conservan de él. Vamos a la siguiente. Bueno, este es un retrato que le hizo su amigo Edouard Manet, donde aparece Baudelaire con un sombrero de copa. Vamos a la siguiente, por favor. Este es otro de los autorretratos que hizo Baudelaire de sí mismo. Como ven, hay un trazo muy seguro y muy firme en sus rasgos. Vamos a la siguiente, por favor. Este es el tercer autorretrato de Baudelaire. Dibujo. Y como ven, es implacable, no trata de disfrazar, y su gesto siempre es intenso, al igual que en las fotografías. Vamos a la siguiente, por favor. Este es un cuadro hecho por Fantin Latour, que se encuentra actualmente
en el Museo de Orsay, donde Baudelaire aparece, como en su fotografía, prematuramente envejecido y siempre con esta intensidad en la mirada y en los labios delgados. Vamos a la siguiente, por favor. Este es un retrato que pintado por su amigo Gustave Courbet, que representa a Baudelaire leyendo en soledad. Decía Baudelaire en un poema de Destin de Paris que aquel que no puede poblar su propia soledad tampoco podrá estar solo en medio de una multitud. Baudelaire tenía una predilección especial por estar solo, por trabajar. Era un trabajador ejemplar, trabajaba muchísimas horas. Por eso hablo de su juventud. Él, cuando vivió en la Ile Saint-Louis, en Hotel Pimoda, fue realmente un hombre muy completo, y fue la única ocasión en que esos 3 años él tuvo un domicilio propio, porque después vivía en hoteles o vivía, pasaba la noche en casa de sus amigos. Él lo que quería era un espacio donde trabajar. Cuando vivió en el Hotel Pimoda tenía una mesa de nogal muy hermosa, que lo mismo servía para comer que para trabajar. Y Baudelaire era como buen dandy, recibía como un príncipe, pero se encargaba de ocultar los platos y las tazas, todo lo que fuera práctico, porque él consideraba que el dandy debe morir, debe dormir y vivir frente al espejo, como él dijo, en mi corazón al desnudo. Vamos a la siguiente, por favor. Esta es una fotografía del busto que se encuentra en el jardín del Luxemburgo. Vamos a pasar a la siguiente imagen, por favor. Bueno, en 1858, como les digo, él hizo la primera traducción de Edgar Allan Poe, aquí en la fotografía, y ese ejemplar, Baudelaire fue su traductor en más de un sentido, como dice, porque dedicó la mayor parte de su tiempo a traducir la obra completa de Edgar Allan Poe. Y eso le reportó también un ingreso económico que necesitaba urgentemente, pero vamos a ver más adelante cómo Baudelaire tenía siempre apremios económicos. Este es un retrato de cuando era joven y lo pinta precisamente su amigo Émile Leroy. Este retrato lo tenía en su casa de el Hotel Pimoda, donde se instaló a todo lujo con esta mesa de trabajo y de comida que les digo, y también con cuadros de su admirado artista Delacroix, sus fotografías que hizo impecable. Y así describe Théodore de Banville cuando conoce a Baudelaire en esta época. En 1842 tenía 20 años. Era bello, rico, dichoso, amado. Sus ojos brillaban con un destello sobrehumano. Su barbita naciente encuadraba la más noble fisonomía que ha existido jamás. Sus labios carnosos se parecían a una flor de púrpura, y sobre su cuello heroico se rizaba una larga y brillante cabellera. Como les digo, es la época dorada de Baudelaire. Él escribe, publica, ama, es amado por Jean Duval, y esta independencia durará pues poco tiempo, porque después empezarán los problemas con Jean Duval, hasta que en una carta
le dice a su madre: Jean se ha convertido en un obstáculo para mi crecimiento intelectual. Sin embargo, el poeta jamás abandonó a Jean Duval y fue permanentemente una compañía hasta el final. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Este es el exterior del Hotel Pimodon, en el número 17 del muelle de Anjou. Actualmente el Hotel Pimodon no se alquila, no puede uno quedarse en él, sino es un centro de investigaciones donde se conservan, por fortuna, los grandes plafones y las riquezas que contiene este espacio, donde, insisto, Baudelaire fue plenamente feliz. Vamos a ver otra imagen. Esta imagen fue tomada por Atget, este fotógrafo que retrató París, y aunque las fotografías son de 1900, pero es el París que vio Baudelaire. Bueno, Baudelaire vio varios París, porque él primero nació en la ciudad medieval y le tocó la transformación que experimentó el barón de Haussmann, y que hizo en París una ciudad moderna. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, ahí está el río Sena, que era un escenario que todos los días miraba por su ventana de la isla Saint-Louis el poeta. Después vivió en el Hotel Voltaire, también sobre la Reine Gauche. No, en la Reine Droite. No, en la Reine Gauche, en el lado izquierdo. Vivió en las dos partes del río, pero en ese entonces el Hotel Voltaire está en la Reine Gauche. Este es un retrato que Baudelaire hizo de Jean Duval. Como ustedes pueden ver, la pinta muy atractiva y con la leyenda "Quarens que devoret", buscando que devorar. Era una pasión insaciable, y los mejores poemas, los poemas más apasionados de las flores del mal, están inspirados por Jean Duval. Una cosa que siempre le agradeceremos a ella. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Bueno, este es un retrato pintado por Edouard Manet. Se dice que puede ser Jean Duval. Como ven, era muy alta, tenía manos muy grandes también, pero no es precisamente una belleza como aparece en este cuadro, llamado también La Dama del Abanico o Retrato de Jean Duval. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Ese también es un retrato femenino hecho por Baudelaire. Hay un libro que le recomiendo su lectura en español, un libro de Camille Beauclerc, que está traducido, que se llama La vida amorosa de Baudelaire. Él tuvo una relación, por supuesto, carnal muy importante con Jean Duval, y también tuvo una relación ideal, espiritual, con Madame de Sabatier, que vamos a ver a continuación en unas imágenes. Vamos a la siguiente, por favor. Bien, voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a abrir la cámara. Bien, proseguimos con Baudelaire, los maestros del simbolismo. La vía libre hacia el simbolismo inaugurada por Baudelaire hizo de ser recorrida partiendo de su ejemplo por varios autores, en un principio participar de los dogmas parnasianos, y rebelaron contra la escuela de su propio seno. Aquellos que, como declara Javier del Prado, refiriéndose a Rimbaud, lucharon perniciosamente contra el Parnaso. Para Rimbaud o Mallarmé,
recién expulsado del tercer y último Parnaso contemporáneo en 1876, la poética parnasiana había quedado obsoleta justo cuando los parnasianos comenzaban a gozar la consagración oficial de crítica y público, a revisar sus obras completas, a pasarse en masa de la vanguardia a la retaguardia literaria. Ya hacia 1867 los más jóvenes miembros decidieron desertar del Salón Leconte de Lis para refugiarse en los cafés y cabarets de ambiente libertino, tanto en lo moral como lo literario. El grupo Cercle de Villain-Bohème, compuesto por Bellamy, Rimbaud y otros escritores del Parnaso como Léon Ballade, tiene por principal ocupación parodiar agregadamente un colectivo, álbum a los románticos y a los parnasianos. Este álbum exhibe una larga serie de poemas rotulados, en los cuales se hace burla del célebre del Passant y Lenhum, que imitan un estilo realista, melodramático y cursi, cuando no sería François Coppée el único asiduo en los salones de las escuelas a sufrir las mofas de los bohemios. Si Baudelaire había encantado al más auténtico prototipo con sus bohemias, hacía oficialmente para la literatura finisecular la figura del poeta maldito, héroe marginal que poco guarda ya en común con los viejos maestros parnasianos, pulcros, eruditos, estelas, bibliófilos, cada vez más alejados de la bohemia, la mayoría llamando a los poetas de la Academia Francesa. El parnasianismo tenía la sacralización de la tradición artística y literaria de sus fundamentos insoslayables, mientras que este joven vanguardia se habría de caracterizar justo por lo contrario, iconoclastas. Herederos de Villon, de Rebois, de Bélinger, no dudaron en arrastrar la poesía de los dominios de lo lúdico y lo satírico, disfrunciéndose el ceño adusto helénico del estatus del parnasano. En 1884 ve a luz Los poetas malditos de Paul Verlaine, obra que presenta al público un nuevo canon de escritores, cuya poética antiparnasiana plasma la sensibilidad del decadentismo y de símbolos nacientes. Allí, en cada comentario, no era más que Verlaine constituían las virtudes de un autor, era precisamente aquellos elementos más que alejaban al parnasianismo. Léanse en este sentido la introducción de Tristan Corbière, quien fuera en sus inicios acérrimo integrante del Parnaso, donde abanderó la más cruda reacción y como señal Verlaine levantó en sus primeros impecables e impasables poesías parnasianas. Su primer libro, Poesías saturnianas, se mantiene aún apegado a las doctrinas de la escuela, según arrojan sus diferentes dedicatorias, Coppée y Méndez, como numerosas piezas que denotan su clara afiliación a la poética Leconte de Lis, su prólogo, su epílogo, Dalí, Marcó, César Borja, Le Mort de Philippe II, Cacavitri, pero incluso estas poesías alternan con otras vallas pergadeñas con la sensación intimista y la dicción rayana de la oralidad, en la que se presente ya un Verlaine impresionista en su ida en la robusta elocuencia parnasiana. Fait elegant venía a proponer un paso hacia el consciente alejamiento del parnasiano, de su autor, la atmósfera de ensoñación vaga y melancólica, el deseo de no comunicar el estado subjetivo directamente, sino de cubrir lo biográfico con la patina de imágenes y metáforas sensoriales, en fin, del arte de sugerencias a través del cual el paisaje exterior suministra el motivo para el sentimiento interior. Todo ello sumado a los desfallecimientos sintácticos conforman a una red de elementos que anticipan los rasgos fundamentales del simbolismo.
La mitología, por ejemplo, ya no aprecia bajo la luz grandilocuente del historicismo de Léon Lillis, sino a través de un velo y trivialidad, incluso de humores que parten y remiten al ejemplo de las odas fumbelescas de Théodore de Benneville. Factes Galant será en cualquier caso la última obra de Verlaine, con manifiestos anclajes parnesianos, con una técnica descriptiva impresionista que privilegiaba a su búsqueda de matiz, sugerente en el uso adjetivo poco específico, incierto, gris, huidizo. Verlaine descubre para los adjetivos poco específicos de huidizo. Verlaine descubrirá por la poesía de su tiempo que las palabras connotan emoción, tienen más poder comunicativo que las que denotan emoción misma. Resulta importante a este respecto el concepto de elipsis, suprimir el máximo, lo anecdótico, para valorar lo fragmentario. Conlleva como contrapartida una potenciación de la comunicación efectiva. El sentimiento al suprimir precisamente la comunicación plena y recta del mismo, en una suerte de estalización de la insinuación afectiva, más propia del erotismo moderno que del desnudo artístico clásico. Ello tiene sus implicaciones retóricas y frente al esculpe, lima, pincela del arte poético de Gautier, el poema valermiano se interpreta musical, no escultóricamente. El mármol se vuelve humo y la perspectiva música. La soda escultura parnesiana no servía para traducir los matices del alma, la imprecisión, la sugestión de los sueños, los malestares e inquietudes del espíritu moderno, y de recursos se valió Valerny para expresar dicho espíritu. Una de las principales aportaciones resulta sin duda del cambio tonal que imprimía sus poemas, con sus ritmos quebrados, coloquialismo, ironías, indolencias expresivas, trivialidad, humor, pleonasmos, la oralidad y el impresionismo musical del poema belarniano. Rompían así el retorcismo parnesiano de manera unilateral, como el propio autor expuso a su célebre de la música los avontes de cada cosa. Si Bellarmine lo hizo a través de una concepción fundamentalmente antirretórica de renovación lírica, la ruptura con la expresión parnesiana que Mallarmé encabezó y fraguó la mayor medida del ámbito de la abstracción conceptual y densidad metafórica, desde sus primeras composiciones, incluso las incluidas. En las primeras entregas del Parnaso contemporáneo se advierte la preocupación por renovar los componentes simbólicos del poema, ajena a la ortodoxia de la escuela parnesiana. En uno de los primeros comentarios eludiondos, cuya versión más temprana data de 1864 y la definitiva de 1867. Bellarmé se mostraba ya plenamente consciente de la nueva poeticidad que inauguraba la brecha entre la vieja y la nueva poética, que agrandando hasta situar a la Mallarmé en el trono mayor de poesía simbólica, honor por el cual ha pasado a la historia de la literatura. Sus nociones de epistemología aplicados a la poética rebasan ya todos y cada uno de los preceptos del parnesiano. La expresión indirecta de Mallarmé se fue transformando en algo tan privado y tan hermético. Con escasos lectores, y aún los propios poetas simbolistas estuvieron realmente preparados para proseguir aquellas coordenadas, y la inmensa mayoría de sus jóvenes alumnos optó por sobre todo el mundo hispánico, por los modos barlenianos, cuyo universo íntimo, aunque velado y elíptico, no oscurece hasta tal punto la comunicación poemática. Por su parte, la poesía de Arthur Rimbaud, por inaudito en su contexto y no por hallar efectiva continuidad hasta pasada varias décadas después de su escritura, resultó más radical que la de los precitados, sin ninguna afiliación personal con el grupo de los poetas parnesianos y los que aborrecía. Con excepción Babil, el grupo de los poetas parnesianos con un genio adolescente se presentó con fulgor en los círculos más vanguardistas de París literario de su tiempo, y con la misma premura desapareció de los mismos.
de sus primerísimos versos son los propios de un colegial aplicado, cuya asimilación de manera de los maestros resultaba sorprendente. La figura de Rimbaud más debería luego al parnasano. Cierto que en 1870 intentó darse a conocer enviado varios poemas. Theodore de Banville para su obra Los Parnasianos Contemporáneos, los mismos que serían publicados de entre todos. Conviene de destacar el Sul de Charles, ejercicio de estilo parnasiano que bien podría haber figurado en cualquiera de las recompilaciones organizadas en torno al editor Alphonse Lemaire. Se trata de la composición de Rimbaud, aspirante parnasiano de mayor filiación con los dogmas de la escuela filosófica materialista y panteísta, mitología literaria y plástica, sonoridad exótica de culturalismo, perfección formal, otra composición de Ophélie o Tête de Faun. También exhibía rasgos análogos aprendidos de Banville, su primer maestro, y precisamente por eso el primero que tuvo que rasgar al joven iconoclasta. Pero la influencia del Parnaso de Rimbaud no se aleja en lo esencial en lo que recibieron todos los jóvenes de su generación que estudiaban y escribían ante la sombra tendiente y dominante. Fueron, en sus últimos versos, sus prosas, en fin, al maestro, a los que patetizaba con el simbolismo. Siguiendo el ejemplo de Vernet, Mallarmé probó descoyuntura la composición poética, regida en lo formal y lo conceptual del Parnaso. La exposición sugerente para Rimbaud reposan la desconexión de la juxtaposición de elementos lingüísticos, la incertidumbre matiz anímico y normativo. Ello dejará servirse de los hallazgos valermianos y mayermianos. Dueño de su propia evidencia poética, su concepción literaria, mientras la tuvo, no fue otra cosa que un intento de palabras. Javier del Prado menciona sobre este aspecto: recuperar la dimensión trascendente de la poesía que sus abuelos depositaron en la divinidad o humanidad que sus padres solo habían sido capaces de buscar en la belleza. Contra los abuelos románticos y sus padres parnasianos, la batalla por la trascendencia de Rimbaud libró un campo al que solo él había llegado por entonces. ¿Qué opinión tuvieron los parnasianos de su obra? Una segura que ilustran en las palabras de Cauté Méndez, cuya barbarie crítica puede extrapolarse a miembros de la escuela. Cito a Méndez: Rimbaud es exactamente un romántico, un racional frenético y no un novato, de tal suerte que, malogrado todo este talento, estima en todas sus letras. Arthur Rimbaud está en la gloria de una responsabilidad de su generación, más un largo de cualquier renombre menos restringido, un aventurero misterioso de su vida. No es una semblanza de un pensamiento y de una naturaleza. Bien, hemos estructurado esta clase, como ustedes pueden ver, en dos secciones hasta el momento. Una parte fue exclusivamente Baudelaire y sus contemporáneos, y en ello está implicado un discurso estético de Gaulier, de Baudelaire principalmente, y tienen diferencias tanto Gaulier como Baudelaire en su prosa, dado que de Gaulier se refiere a lo clásico, a la Grecia antigua, a la belleza estética principalmente de la ornamentación de su estructura, de un arte relacionado con la belleza de la construcción principalmente de Atenas, y esos matices de arquitectura antigua propios de la civilización griega. La columna, y en ello va implicado no solamente la columna lisa, la columna estriada,
sino también el decorado de su capitel. El capitel, principalmente dentro del ámbito clásico griego, sería jónico, dórico, y posteriormente va el friso. Y el friso prácticamente es una estructura para sostener un segundo cuerpo, y el remate es el frontón griego, que es prácticamente un triángulo. Eso sería la belleza de la arquitectura en el cual están inspirado prácticamente la poesía de Gabriel. Mientras Baudelaire, el poeta maldito, como lo llamó Vicente Quirarte en la lectura que hizo un servidor, estaría implicado que su prosa lírica es diferente. No solamente es un romanticismo de la época, sino también un análisis de la vida citadina parisiense, dado que Vicente Quirarte nos muestra una serie de imágenes de cómo debió haber sido el París de Baudelaire, un país un París que tuvo que ser con una arquitectura medieval. Las ciudades o urbes medievales son círculos amurallados. Nos muestra pasajes de puentes muy pesados con estructuras de influencia medieval, con casas en la cual vivió Baudelaire, con una reflexión de un París que va pasando de una arquitectura medieval a un país con una estructura del neoclásico. De hecho, la arquitectura del siglo XIX es totalmente diferente a la arquitectura medieval de castillos, de grandes catedrales, que sería prácticamente la urbe, como Venecia, como Florencia. París tiene otro tipo de estructura, estas grandes capitales italianas que mencioné, como Florencia o Venecia, en razón que el arte clásico o neoclásico del siglo XIX es acercarse a la arquitectura principalmente de Atenas, y Vicente Quirarte nos mostró una serie de imágenes de autorretratos de Baudelaire, retratos que le pintó Edouard Manet, así como a la persona a la cual amó. Nos puso varios retratos de Edouard Manet, retratos del propio Baudelaire. Nos muestra una ambivalencia de Baudelaire como un gran escritor con su prosa lírica, alejándose de los cánones del mundo griego, para tener un análisis romántico, pero de su ciudad, la urbe, ver los paisajes, ver la gente que se mueve al interior de la urbe parisina. Y en ese sentido, al ponerles el video de Vicente Quirarte, que en ese primer capítulo nos va narrando la biografía, la relación que tuvo con su generación, los poetas franceses de su generación. Inclusive él admira mucho a Edgar Allan Poe. El libro más recurrente de Edgar Allan Poe, por decir, es de Editorial Porrúa, en donde vienen sus narraciones. Es el libro más económico para los lectores en América Latina. También tiene una colección Editorial Aguilar, que es mucho más cara, libros que valen más de 1,000 pesos cada tomo. Muy, muy caros estos libros. También tiene otra colección en editores mexicanos más económica. De hecho, Edgar Allan Poe, vi este ejemplar en la librería, me conecté a Chetumal el viernes, de Educal, la que está en el museo, y sí me confirmaron que la otra librería que está frente al Palacio de las
Pelucas ya cerraron, tiene varios meses, y pues se están perdiendo librerías que exhiben este tipo de literatura de Edgar Allan Poe. Ahí también en esa librería del Palacio de las Pelucas que cerraron, vi libros de Edgar Allan Poe a 40 pesos, muy económicos. Edgar Allan Poe está dentro del mundo romanticismo. En su época en que él vivió a mediados del siglo XIX, no fue considerado como el gran maestro de la literatura estadounidense como es hoy en día. Vivió en suma pobreza, se casó, tuvo más de 12 hijos, vivió como obrero en las urbes estadounidenses. El problema, a diferencia de Baudelaire, que fue la sífilis, el problema de Edgar Allan Poe fue el alcoholismo. El alcoholismo se debió a que tuvo una gran depresión. La gran depresión se debió, dado que se casó muy joven, con una familia numerosa, varios de sus hijos fallecieron por las enfermedades de la época de mediados del siglo XIX. Las epidemias de la época de todo el mundo, de Europa, América Latina, de Estados Unidos, es el cólera, la tuberculosis, o otros problemas por tener intimidades, son la sífilis, enfermedades que no tienen cura, que llevan a la muerte al contraer este tipo de enfermedades. Son las grandes epidemias de la época. Y la otra pandemia a nivel universal es la pobreza, pero la pobreza que nos narra Víctor Hugo en su novela Los Miserables, como nos va narrando la pobreza parisina de la Francia de 1848, en la cual hay gran cantidad de hombres o mujeres o niños que mueren por la falta de alimentos, y eso se va a reflejar no solamente en América Latina, sino también en Estados Unidos, que varios de los hijos de Edgar Allan Poe fallecen por falta de alimentos. Sus trabajos son muy inconsistentes. Empieza a escribir su poesía como un medio para sanar ese medio depresivo en el cual está viviendo, pero no tiene suficiente dinero. Su mujer, obvio, lo regaña a cada rato, que tiene hijos que alimentar, que no alcanza el suficiente dinero que trae. Vive en la pobreza, no vive en una mansión, no vive en edificios burgueses, sino él vive en las urbes de Baltimore, donde están los obreros hacinados. Cuando hablo de hacinamiento, son calles mal iluminadas, calles en las cuales hay mucha basura en la calle, que no están pavimentadas, que son de terracería, obvio, no hay banquetas, que en este sentido, casas de madera, con una sola habitación, en donde es sala, comedor, en pésimas condiciones. Eso es hacinamiento. Ni siquiera podemos llamarle baño, sino una letrina, y la letrina, obvio, son higiénicas. Ahí la gente se puede enfermar de cólera, dado que puede ser al aire libre o una cachuza ahí de cartón o de madera, y la letrina o el excusado es de madera, obvio, no hay agua, hay que acarrear el agua para tirarla, y es un hoyo. Pues la letrina ni siquiera son tubos de aseo para que recorra los excrementos humanos y los orines, y obviamente la fetidez, los malos olores. En esas condiciones antihigiénicas vive Edgar Allan Poe. Escribe indiscutiblemente una poesía literaria de enorme calidad, a la altura de Baudelaire y de los grandes maestros románticos del siglo XIX, y va a fallecer, pero va a fallecer por el alcoholismo.
los dolores en el hígado debieron de haber sido intensos, con un sufrimiento, dado que Edgar Allan Poe no tenía los recursos para ver un médico y atenuar el dolor con medicamento. Así falleció Edgar Allan Poe en la miseria, sin gran reconocimiento en los propios Estados Unidos. Y después de su muerte, tanto Estados Unidos como Europa van a retomar todos los escritos que fueron publicados en algunos diarios, ya sea de Nueva York o de Baltimore. Sus grandes biógrafos van a recapturar todas las obras que dejó dispersas en los periódicos para sacar las obras, y después de muerto, la gente crítica literaria opina que es uno de los grandes maestros de mediados del siglo XIX, pero eso pasa después de muerto, que vivió en plena miseria. Vicente Quirarte nos hace mención que Baudelaire va a rescatar toda su obra. Está en inglés y lo va a traducir al francés para la sociedad francesa de aquella época. Indiscutiblemente se va a rescatar su biografía, y Baudelaire, con Vicente Quirarte vimos la parte humana, la parte sensible del hombre del siglo XIX, y ya lo que yo les presenté en lo que leí fue la parte de la influencia poética, la influencia alejada de la situación de la estética literaria de Platón, de Aristóteles. Baudelaire no acepta ese tipo de poesía, acepta la de Edgar Allan Poe. Lo que estaríamos hablando de un naturalismo costumbrista, es realista. Naturalismo costumbrista, realista, es pintar a través de la prosa la urbe en que está viviendo, las personas que caminan, el ambiente. Eso hace grandes a Edgar Allan Poe y a Baudelaire. Ahora bien, en estos minutos que nos quedan, tengo el libro Las Flores del Mal, que lo muestro al grupo. Es una edición de Cretza, de estas ediciones españolas, y está editado en Barcelona. La edición que tiene un servidor es de 1968, por lo cual, obvio, estos libros, bueno, esta edición está agotada, se consigue en bibliotecas, o si ustedes tienen la oportunidad de venir a la Ciudad de México, aún funcionan librerías de segundo uso. Un servidor no pudo localizar el libro en el Fondo, Gandhi, en estas grandes librerías, por lo cual voy a una librería del Centro Histórico de la Ciudad de México de segundo uso, pido Las Flores del Mal de Charles Baudelaire, y ahí está el libro que uso, de 1968. Y voy a leer Albatros, que es una de las grandes poesías de Baudelaire. En la página 37 dice El Albatros. Cito a Baudelaire: solo por divertirse, los marineros suelen cazar albatros, esas grandes aves marinas que siguen indolente compañeros de ruta, el buque que resbala por amargas vorágines, pero apenas han sido dejados en cubierta. Estos reyes del aire, torpes y avergonzados, míseramente abren sus grandes alas blancas como remos que arrastran al uno y otro lado. Qué torpe es y qué débil ese alado viajero. Él, antes tan hermoso, qué feo es y qué cómico. Lo excita un acercamiento de cachimba a su pico, o trimita, cojeando el vuelo del inválido. Pareces el poeta, el señor de las nubes,
que anhela la tormenta y del arquero ríese, expatriado en el suelo en medio de los gritos, y las alas de un gigante impiden un paso. Más adelante aquí traigo la otra parte que yo argumenté, Correspondencias, que es otro de los grandes poemas de Baudelaire. En la página 47 voy a citar su obra Correspondencias. Naturaleza es templo, cuyos vivos pilares dejan salir a veces expresiones confusas. Por allí pasa el hombre entre bosques de símbolos que lo observan con familiares miradas, igual que largos ecos de lejos confundidos, en una tenebrosa unidad muy profunda. Basta con la noche como la luz, tan vasta se responden perfumes, colores y sonidos. Hay perfumes tan frescos como la carne de un niño, dulces igual que oboes, verdes como pradera, y hay otros corrompidos y ricos y triunfantes, que se expanden lo mismo que cosas infinitas, que el almizcle, el álvar, el benjuí y el incienso que cantan los transportes del alma y los sentidos. Es indiscutiblemente que Baudelaire está describiendo la estética del momento parisino, en el cual, en el momento en que él camina por las calles de ese París en el que él vivió, ve una cantidad de personas con un aire familiar, con sus miradas buscando más allá, ya sea en el caminar de la noche, en donde las calles pueden estar más alumbradas con una veladora o con la tenue luz de una luna resplandeciente en el momento que hay una luna llena. Al estar en París de su época, puede ver una gran cantidad de colores, la de las flores, o de sonidos, ese tipo de sonidos de los carruajes de aquella época, el deambular de los caballos, no solamente de la clase burguesa, que van montado el jinete, sino también aquellos carruajes que van tirados por caballos y que al interior de ella van las damas con sus compañías, las damas que pueden llevar perfumes, los perfumes de esencias de flores, de maderos, de una diversidad de aromas, y que la mujer puede ir acompañada de su hijo, de su sobrino, que su hijo puede también llevar otro tipo de perfume para alargar la belleza de lo estético, del olor, del perfume, pero no solamente de eso, sino también el perfume puede estar acompañado de una variedad, ya sea de maderos o de una diversidad del verde de las plantas, por lo cual nos estaríamos acercando que alrededor del París hay una complejidad de perfumerías, no solamente eso, sino de grandes praderas para conseguir estos elementos esenciales para la construcción de un perfume, la madera, la flor y las flores. Esto nos hace de un París extremadamente rico y triunfante, con una diversidad de frescos perfumes que pueden atender una diversidad, dado que el perfume va para una cierta clase social. Esta clase social puede ser la noble o una clase social nueva, el burgués. Es difícil que el perfume pueda acompañar a los pobres. ¿Quiénes son los pobres en la época de Baudelaire? La clase obrera. La clase obrera que nos mostró hace un par de años atrás, de 1848, los miserables de Víctor Hugo, los cuales padecen hambre, que están en las fábricas
trabajando altas horas de la noche con horario de más de 14 o 16 horas, no importa si sean mujeres, inclusive niños de 10 o 12 años o hombres. Ahí tenemos a la pobreza de Francia, mal alimentados, que pueden morir de cólera por la infausta vivienda de los viejos barrios parisinos de los trabajadores. Y no solamente de cólera, sino también pueden fallecer por el clima frío, hostil del invierno de los parisinos, y pueden contraer enfermedades que van atenuando a los pulmones. Bien, leí 2 grandes poemas de Baudelaire. Entonces, en estos 3 minutos que nos quedan, prácticamente es la estructura que yo puedo seguir leyendo Baudelaire, y vamos a concluir con la clase, dado que estaba viendo mi agenda. Una disculpa porque el próximo miércoles tengo cita con un cirujano para seguir atendiendo a mi salud. Entonces, el día de mañana voy a adelantar la clase de Nietzsche. Las clases se están grabando, la de Baudelaire se grabó, hoy salgo al hospital para más análisis, en la noche voy a mandar la clase grabada al grupo, y mañana tengo también cita en el INSS para análisis, revisiones médicas. Doy la clase y ya en la tarde se graba la clase que va a ser de Nietzsche. Bien, jóvenes, ¿dudas, comentarios, algo que quieran agregar ya para despedirme, irme al hospital para hacerme más análisis, placas? Me van a sacar placas. ¿Algo que quieran agregar? Profe, tengo una pregunta. ¿Para cuándo se va a entregar la última tarea de Nietzsche? Habíamos quedado en estos días. Ok. Sí, de hecho por ahí dejé abierta la fecha. Creo, si no mal recuerdo, creo era el viernes, para que yo tenga la siguiente semana que se acaban las clases de verano, pues yo tenga pues el resto del fin de semana, sería sábado, domingo, lunes, martes, ya para que el miércoles esté entregando calificaciones finales. Así sería, ya debería de estar prácticamente en proceso de concluir el libro. Y también el trabajo, la clase de Nietzsche, más que nada está dentro del paquete didáctico, y ahí pueden preguntarme todas las dudas que tengan sobre el trabajo final y sobre la lectura de Nietzsche. Y lo que sí argumenté, espero que no solamente me hagan preguntas de lo diácono, que sería la parte primera de Nietzsche, sino también el simbolismo alegórico de la Alemania del siglo XIX, que es la parte que trabaja Nietzsche sería la ópera de Richard Wagner. Bien, ¿dudas que tengan? Bueno, entonces me despido, que tengan una buena tarde y nos vemos en la clase de mañana. Hasta luego. Hasta mañana, profesor. Cuídense. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta luego, profe. Cuídense. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Hasta luego. Bonita tarde a todos.